Bienvenidos. Damos inicio a la versión especializada en salud del noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Soy Jonas Birmar y estaré con ustedes en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATI, buscando difundir la ciencia y la tecnología a lo largo de América Latina. La leucemia es un tipo de cáncer que se genera en las células que produce nuestra sangre. Existen distintos tipos y cada uno cuenta con su propio tratamiento. En España, una nueva investigación apunta a que un primer diagnóstico puede adelantar el rumbo que tendrá en un paciente esta enfermedad. La evolución de la leucemia podría estar escrita en el mismo momento del diagnóstico. Las células malignas se pueden detectar en cantidades pequeñas mucho antes de que presenten complicaciones. Lo que hemos visto es que muchos años antes de que se desarrolle este cambio hacia un tumor mucho más agresivo, ya podemos detectar células en el momento del diagnóstico de la leucemia inicial que serán las responsables de dictar cómo evoluciona este tumor. Ahora este estudio cambia el prisma con el que se aborda la leucemia. Hasta el momento se creía que las células se volvían agresivas y resistentes a lo largo del tiempo. Estamos cambiando nuestra visión del cáncer. Pensábamos que era una célula que crecía, se multiplicaba y posteriormente iba adquiriendo nuevas alteraciones. La sorpresa ahora ha sido que esta célula madre de la leucemia ya ha proliferado enormemente en el momento del diagnóstico, generando centenares o quizá millares de células hijas. Unas células que van creciendo y tienen la capacidad de comportarse de forma agresiva e incluso provocar recaídas, pero eso sí, con un talón de Aquiles. Hemos utilizado un fármaco que bloquea la respiración de la célula y estas células se paran totalmente su crecimiento. Se abre así la puerta a un diagnóstico precoz y a plantear nuevas estrategias para el tratamiento de la leucemia linfática crónica, la más frecuente en adultos. En México, la donación de órganos registra tasas muy bajas en comparación con otros países con el mismo nivel socioeconómico. Por esta razón es importante fortalecer campañas de donación en busca de salvar el mayor número de vidas posible. A continuación, la segunda parte del reportaje especial sobre lo importante que es una cultura de donación de órganos. El tiempo no pasa igual para todos. Para los pacientes que esperan un trasplante, cada minuto es vital. Para las sociedades y en particular para la ciencia médica, los trasplantes de órganos y tejidos han representado un reto tecnológico, económico e incluso filosófico. En la historia de la trasplantología existen algunos hitos que marcaron el desarrollo de esta práctica desde tiempos antiguos, pero su importancia no fue reconocida hasta 1954, cuando se realizó el primer trasplante renal en el que Ronald Lee Herrick donó uno de sus riñones a su hermano gemelo Richard. En México, el primer trasplante renal se realizó con éxito en el Centro Médico Nacional en 1963. Pero el acontecimiento que marcó un cambio en la percepción de esta práctica fue el primer trasplante de corazón efectuado por el Dr. Rubén Argüero en 1988. Actualmente más de 22,000 personas están en lista de espera y la demanda por un trasplante de órganos o tejidos continúa en aumento. Nuestra actividad de donación y trasplante en nuestro país en los últimos 35 o 40 años se caracteriza por ser insuficiente. La demanda por recibir un trasplante es muy grande. Tenemos una tasa de donación muy baja, incluso muy por debajo del promedio de los países de América Latina. En nuestro país la tasa de donación es muy baja, anda alrededor de 3.1, 3.5, mientras que en países como Argentina, Chile, Uruguay y Colombia, para no hablar de Brasil, la tasa es de alrededor de 11 o de 12 casos por millón de habitantes. La elevada prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la obesidad, la hipertensión arterial y la insuficiencia renal son una de las principales causas por las que los mexicanos requieren un trasplante de órganos. De acuerdo al Centro Nacional de Trasplantes, en el primer semestre de 2022, el 75% de las personas en lista de espera necesitaba un riñón. También hoy en día se puede obtener piel para un trasplante. Personas que han sufrido quemaduras muy extensas se pueden beneficiar enormemente del trasplante de piel, pero también hay trasplantes de hueso. Y existen también trasplantes que se llaman
de tejidos combinados. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues por ejemplo, trasplantes de brazo, de mano, en donde ya entran en juego músculo, tejido nervioso, piel. En los últimos años se han incrementado las campañas de donación de órganos y tejidos. Sin embargo, las bajas tasas de donación provocan que en México solo 1 de cada 5 personas en espera obtenga el beneficio de un trasplante. Olvidar cosas es parte natural del proceso de envejecimiento de nuestro cerebro. Sin embargo, este deterioro puede ser causado por una enfermedad de origen desconocido. El Alzheimer se presenta como un trastorno que destruye las capacidades de nuestro cerebro, por lo que expertos en la región iberoamericana han creado una universidad especializada en la investigación sobre esta enfermedad. Unir fuerzas en el afán de seguir golpeando puertas para concienciar sobre la enfermedad y allanar las vías de acceso a sus tratamientos es el impulso detrás de la Universidad de Alzheimer, un espacio de capacitación creado por más de 30 expertos de Iberoamérica. A lo que un estudio publicado en enero por el Instituto de la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington prevé que el total de 57 millones de personas viviendo con demencia en 2019 se triplicará para el año 2050. En Iberoamérica, las alarmas ya están encendidas. Habla la presidenta del Comité Científico de la Federación Alzheimer Iberoamérica, Ninoska Ocampo Barba. Alzheimer Iberoamérica tiene una trayectoria de 16 años y las asociaciones más antiguas, entre ellas, por ejemplo, AUDAS de Uruguay, tiene una historia de 30. Eso quiere decir que no venimos hablando de esto hace 5 años o desde la pandemia, ¿no? Este es un recorrido largo en el que por fin, creo yo, y viendo con mucha esperanza, comenzamos a ver luces al final del túnel. De todas formas, para Ocampo Barba hay en el abordaje de los 21 países de la Federación 2 tareas fundamentales. Por un lado, la concientización social de quitar el tabú al hablar de la enfermedad y por otro, la atención a los pacientes y sus familias. Son distintas las enfermedades a las que estamos expuestos sin darnos cuenta. Algunas de ellas se consideran un problema de salud pública, como la tuberculosis, infección microbacteriana que se propaga cuando una persona infectada tose o estornuda. A pesar de que se creía controlada, la OMS advierte que esta infección vuelve a propagarse por el mundo. Por primera vez en casi 2 décadas, la OMS informa un aumento en el número de personas que enferman de tuberculosis y tuberculosis resistente a los medicamentos, con un aumento de las muertes relacionadas a tuberculosis. Esta fue la advertencia lanzada el jueves por la Organización Mundial de la Salud como parte de su informe anual. Se estima que 10,6 millones de personas se enfermaron de tuberculosis en 2021. Es un aumento del 4,5% desde 2020. Los hombres representaron el 56,5%, las mujeres adultas representaron el 32,5% y los niños el 11%. La mayor parte del aumento de muertes calculado se registró el año pasado en 4 países: India, Indonesia, Birmania y Filipinas. La tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas más mortales del mundo. Es la principal causa de muerte de personas con VIH y un factor importante que contribuye a la muerte relativa por resistencia a los antimicrobianos. La tuberculosis es causada por una bacteria que ataca principalmente a los pulmones. Su incidencia había disminuido cerca de un 2% por año durante las últimas 2 décadas. La OMS considera que la propagación de esta enfermedad ocurre tras una importante caída en el gasto mundial dedicado a su detección y tratamiento en medio de la pandemia de COVID-19. También llamó a actuar con urgencia en zonas de conflicto, ya que la crisis energética mundial y la inseguridad alimentaria pueden agravar algunos factores determinantes de propagación de la tuberculosis. El cólera es una de las enfermedades más antiguas de las que el ser humano tenga registro. A lo largo de la historia ha causado millones de muertes. En tiempos actuales, y gracias a los esfuerzos en salud, esta enfermedad bacteriana había estado ausente en varios países desde hace décadas. No obstante, esta infección ha regresado en algunos territorios del mundo como resultado de la crisis y la guerra. Bebnine se ha convertido en el epicentro del primer brote de cólera que sacude al Líbano en casi 30 años.
Se ubica a apenas 15 kilómetros de la frontera con Siria, donde hace 2 meses comenzó el brote inicial de la enfermedad, y pertenece al distrito septentrional de Akkar, donde el pasado 5 de octubre se detectó el primer caso de cólera en territorio libanés desde 1993. Desde entonces, el Ministerio de Salud Pública ha contabilizado más de 2.400 contagios sospechosos y cerca de una veintena de muertes, mientras que la Organización Mundial de la Salud alertó esta semana de su rápida propagación hasta alcanzar ya a todas las provincias del país. En Bebnine la situación se descontroló a finales de octubre. Las fuertes precipitaciones caídas una noche y el consecuente desbordamiento del alcantarillado sirvieron de detonante para la catástrofe en este pueblo con población mixta libanesa y siria. Al neumólogo Khalil Husseibani, contratado como refuerzo durante la emergencia en Bebnine, le preocupa el tratamiento de las fuentes de agua más que el resto de las medidas, pues afirma que la mayoría de los pacientes solo requieren tomar soluciones de rehidratación oral. El cólera, a menudo vinculado a ambientes de pobreza y guerra, llega al Líbano en medio de una de las peores crisis económicas de su historia, en cuyo marco escasean los medicamentos y buena parte de la comunidad médica ha emigrado en busca de oportunidades laborales. Los invito a ser parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento regresamos con más información.